Seguimos con nuestro ciclo de experiencias durante el mega apagón ocurrido en Venezuela. Hoy vamos a compartir con Gladys Mogollón. Gladys es educadora, es vecina de la urbanización Miranda y es la presidenta de la Asociación de Vecinos de la urbanización Miranda. Por cierto, una de las organizaciones vecinales pionera en Venezuela. Gladys, gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Gracias por invitarme, de verdad que sí. ¿Cómo vivieron en la urbanización Miranda el mega apagón? Ustedes son una urbanización con una sola entrada, una sola salida, ubicada en el municipio Sucre del estado Miranda, en el área metropolitana de Caracas, conformada por casas y por apartamentos. ¿Cómo vivieron el mega apagón? Mira, yo creo que parte de cómo lo vivimos depende de la organización que hemos ido teniendo a lo largo de los años. De verdad que es importante destacar que nuestra asociación de vecinos tiene más de 60 años, como tú bien lo dices, es pionera, y esto nos ha permitido de verdad tener una interrelación entre los vecinos y la organización. Nosotros venimos trabajando hace tiempo, alrededor de hace 7 años, con diferentes juntas directivas, y hemos dividido nuestra urbanización en 23 sectores. O sea, nosotros tenemos coordinadores por sector, que eso puede ser o bien viviendas multifamiliares o unifamiliares, pero permite que haya una interrelación entre los vecinos sectorial. Esos 22 sectores tienen cada uno un representante y a su vez ese representante nos reunimos en algo que nosotros hemos llamado internamente, que es el RCB, que es un grupo de todos los coordinadores por sector. En el momento que ocurre el apagón, inicialmente sí, hay que reconocerlo, creo que ninguno estábamos preparados para esto, en el sentido de saber qué hacer inicialmente en esos primeros momentos. Muchos de nosotros, me incluyo, perdimos las comunicaciones, otros estábamos fuera de la urbanización, otros no sabíamos qué hacer y cómo realmente entrelazarnos. Pero a pesar de eso, cuando empezaron a moverse las horas, cuando ya teníamos 3 horas de tener el apagón, empezamos ya a activarnos como organización, como comunidad. Empezamos a tener asambleas cada 3 horas y nos encontrábamos en la entrada de la urbanización. Ahí todos los vecinos que se iban congregando, todos los coordinadores, recibíamos la poca información que teníamos. Algo que aprendimos es a poder decir lo que sabíamos, sin especular, y eso nos ayuda a tener mayor seguridad y saber. ¿Por qué? Porque a pesar de que teníamos esos radios con pilas, a pesar de que teníamos los fulanos walkie-talkie, que en nuestra época eran famosos, pero que nos podíamos comunicar dentro de la urbanización, llegó un momento que a pesar de que las radios se fueron apagando y solo nos quedaron algunas radios nada más, y al final solo quedó la Radio Nacional y no transmitía mayor cosa. Entonces, ¿qué empezamos? A tratar de obtener información de manera personal, pero solo transmitir aquella que teníamos certeza de que era real, e inclusive decir lo que no sabíamos. Entonces nos reuníamos en esos pequeños grupos cada 3 horas, empezábamos al mediodía, después nos reunimos alrededor de las 4 o 5 de la tarde, después nos reunimos a las 7 o 8 de la noche, después un grupo se quedó y cada 3 horas íbamos tratando de enlazar esa información. Y si no teníamos información, también decirlo, porque eso daba seguridad a los vecinos. Claro. No hay ninguna otra información, ya no sabemos más nada o qué sabíamos. Empezamos a activar las redes y empezaron a ver dónde había plantas y dónde no había plantas eléctricas que pudiéramos de alguna manera servir de enlace y de auxilio a aquellas personas que necesitaban conservar cadenas de fríos para medicamentos. Esto fue un momento para mí difícil, que me impactó. Primero porque no teníamos la certeza de cuánta gente dentro de nuestra urbanización y grupos vulnerables tenía necesidad de refrigerar medicamentos. Entonces nos encontramos con niños que necesitaban refrigerar medicamentos para la diabetes. Nos encontramos con vecinos, 2 vecinos que necesitaban guardar su quimioterapia. Nos encontramos con vecinos que una señora necesitaba conservar un respirador porque por su condición no podía quedarse sin él. Entonces, wow, son cosas que realmente depende la vida de tus vecinos, de lo que pudiéramos o no pudiéramos hacer. Eso por una parte. Después, como todas las cosas, hay gente que se angustia por la oscuridad, hay gente que se angustia por no saber qué hacer en un momento que se queda sin la parte electrónica, y empezamos a activarnos en ese sentido, para que la gente pudiera caminar,
para que la gente pudiera de alguna manera conversar, y empezaron a hacerse grupos de intercambios en la parte baja de los edificios, dentro de los complejos de casa, y nos sorprendió una cosa: empezaron a jugar dominó, empezaron a pasear los perritos en grupo, empezaron los niños a andar en bicicleta, de una manera ordenada dentro de la urbanización. También pudimos identificar los sitios donde había comunicación con algunas operadoras de teléfonos celulares, porque no todas funcionaron. Uh-huh. Entonces tuvimos que identificar dónde estaban esos sitios y poder la gente tratar de comunicarse con sus familiares. Fue un momento también difícil para aquellas personas que estaban solas y sus familiares estaban en el exterior, pero más que comunicarnos en ese momento, también nos ayudó a articularnos la comunicación que hemos tenido a lo largo del tiempo. En esas 23 zonas, esa sabia decisión de hacer más cercana la organización vecinal y dividir a una urbanización tan grande como la Miranda en 23 zonas, hay espacios que son exclusivamente de edificios, de condominio. ¿Están organizadas las juntas de condominio de la urbanización Miranda? ¿Se pusieron a prueba? ¿Qué puedes decir de los condominios en esta suerte de semana en las tinieblas que vivieron ustedes en la Miranda? Mira, sí, o sea, no podemos hablar de un 100%, pero sí muchísima gente. Nosotros ya, como lo decía, hace tiempo ya cada quien tiene su manual de riesgo que tenía que haberlo llenado. Es como un cuadernillo donde cada quien en el edificio tiene sus funciones. Quién cierra las puertas, quién manda el ascensor hacia arriba, quién está pendiente de los grupos vulnerables, quién tiene que prestar auxilio, porque esto no es solamente para un momento de apagón, esto es para cualquier situación que nos encontremos de riesgo. Puede inclusive ser un terremoto, algo de la naturaleza, puede ser una convulsión social, pero tenemos que estar preparados y, como bien lo decimos en nuestras asambleas, ¿quién es quien nos puede auxiliar? Nuestro vecino. O sea, independientemente que tengamos muchísima familia, en el momento que ocurre estos eventos o ocurre alguna manifestación y quedamos encerrados, ¿quién está a la mano? Nuestro vecino. Entonces, muchos edificios, muchos condominios sí se activaron y sí pusieron en práctica su manual. Entonces, estaban preparados para activar con pitos, porque ya no tenemos otro sistema sino los pitos. Estaban preparados para auxiliar a esas personas que están solas y grupos vulnerables, porque no solo grupos vulnerables, la tercera edad. Una mamá joven con un bebé es un grupo vulnerable. Claro. Alguien que tenga limitaciones físicas, aunque sea joven, pertenece al grupo vulnerable. Entonces eso tiene que estar identificado. ¿Qué hicieron con los niños y con los jóvenes, ya que debido al megapagón se suspendieron las actividades escolares? Dentro de los parques que están, digamos, hacia el centro de la urbanización, ahí se concentraron mamás con niños. Hay un grupo de jóvenes que también empezó a jugar futbolito, sacaron, sus bicicletas, o también se sumaron a esos sitios donde estaban, donde había señal de celular. Entonces, independientemente, había un grupo grande cerca del campo deportivo, había un grupo grande cerca de un conjunto de edificios, había un grupo grande en la entrada, donde había esa interacción. También tengo que resaltar que los jóvenes ayudaron también a cargar agua, porque otra cosa que sucede al pararse las bombas, claro, los pisos de arriba de los edificios, si hay personas mayores y no tan mayores, pero que no pueden cargar tubos de agua, bueno, estos jóvenes se dedicaron también a cargar agua. Entonces yo creo que eso es importante resaltarlo, esa interacción, pero eso solo se da si tú te conoces. Claro. Entonces, la importancia del trabajo previo. Exactamente, la importancia del trabajo previo, porque esto lo permite. Nosotros tenemos los viernes cine, donde la gente va, donde más allá de que eres el vecino de la calle tal o eres la tal, yo puedo decir que tú eres Elías y tú puedes decir que yo soy Gladys, claro, porque nos hemos visto, nos conocemos. Claro. Tenemos el foro de los martes, tenemos la parte deportiva y donde la gente dentro de los parques hace vodka o hace futbolito o hace ejercicios funcionales, donde las vecinas se encuentran también en diferentes actividades deportivas. Entonces eso permite que más allá de compartir el área y compartir el edificio, tú sepas quién es tu vecino y te permite dar apertura. Nosotros tuvimos vecinas que estuvieron pendientes de vecinas que estaban solas y pudieron decirle, permítame dejar la puerta abierta, que yo de vez en cuando le voy a dar vuelta a usted, y avisarle a esa vecina o a esa persona que estaba en el exterior, tu mamá está bien, tu papá está bien, aquí está tu hermana. Entonces yo creo que eso es importante resaltarlo, y a todas aquellas personas que en algún momento dado no se sumaron, entonces ahora sí quieren saber del manual, ahora sí quieren saber cómo es que nos ponemos de acuerdo, ahora sí acuden a esas asambleas. Nosotros tuvimos que llamar una asamblea general de la urbanización por megáfono.
por megáfono porque no había otra manera de comunicarnos. En plena penumbra. En plena penumbra. Y tuvimos que hacerla a las 11 de la mañana porque era la alternativa de poder estar todos. Bueno, nosotros logramos reunir más de 200 vecinos que estuvieron ahí. Usualmente, que nos lo contabas el otro día en una reunión, usualmente ¿cuántos vecinos van a esas reuniones? 40 personas, 35 personas, eran casi más de 200 personas que estaban ahí. Y no solamente eso, sino que una de las tareas que surgió de ahí era que usted como grupo tenía que hacer su asamblea de sector y reportar o sea, cuando ya volvió la luz, enviar su minuta. Y sorprendentemente, a la fecha, de esos 23 sectores solo faltan 5. Entonces, ahí se da esa articulación vecinal que es necesaria. Gladys, ¿qué cosas no funcionaron? ¿Qué cosas no tenían previstas? Es decir, ¿qué aprendieron? ¿Qué están en este momento aceleradamente resolviendo, decidiendo, tomando iniciativas para mejorar, para tener una mayor y una mejor capacidad para responder a una situación de contingencia? Mira, una de las cosas que deberíamos tener y que nosotros nos planteamos sobre todo es la necesidad de tener pilas recargables y tenerlas recargadas porque parece mentira, eso hace falta. Sí. Los radiecitos que podamos tener de pila, que parece muy antiguo y quizás es de nuestra época, pero eso es importante. Los walkie-talkies, de verdad que aunque son solo 3 kilómetros, pero nos puede conectar con otros grupos de vecinos. Eso es importante. La leña, aunque parezca una cosa que tú dices solo el carbón, pues hemos aprendido que tenemos que acumular cierta cantidad de leña porque eso permitió que se pudieran hacer, aunque es un nombre de cliché en este momento, le podemos decir ollas comunitarias o le podemos decir un compartir vecinal, pero nos tocó cocinar en leña, nos tocó cocinar varios vecinos en una sola casa y nos tocó también apoyarnos en eso. Yo creo que una de las cosas que debemos aprender es esa parte. Otra es la tolerancia. Yo creo que en esta parte... ¿Cómo se promueve esa tolerancia de cara a nuevos eventos? Mira, primero con los ejemplos. Yo creo que demostrar a la gente que juntos somos fuertes y dar ejemplos claves en eso. El hecho de tener vecinos dispuestos a apoyar a la gente de vigilancia, que si bien se quedó con nosotros, que si bien estaba dentro de la organización, estaba atrapada ahí, su familia estaba afuera. Claro. Cumplieron funciones, pero necesitaban ese relevo. Aprender de esos vecinos que antes de esperar que su comida se dañara, la preparó y la compartió. No solamente con su otro vecino, sino que con esos empleados que estaban dentro de la urbanización. Entender que hay que esperar, que hay alternativas, sobre todo cuando la gente sale a jugar, sale a reírse, sale a de repente a bailar porque lograron poner una música, es criticable, pero hasta eso lo dijimos, las endorfinas son más baratas que el Lexotanil y el Alprazolam. Hágalo, diviértase, abrácese, comparta. Léale un cuento. Bueno, eso y es eso importante. lo criticará algún Grinch de la comunidad, porque la verdad es que esos son los espacios que permiten olvidarse de la penuria que se está viviendo y además, Gladys, son espacios de integración personal que son los que permiten después de hablar de otros asuntos. Gladys, la electricidad, la falla en electricidad es la falla en el servicio de agua. ¿Cómo lo vivieron? Por cierto, la urbanización Miranda es una de las pioneras en Venezuela. Ellos tienen, por su cercanía con el Parque Nacional El Ávila, ellos tienen la posibilidad de tener agua, de tener un acueducto que administra la comunidad. Ese será motivo de otra conversación con Gladys Mogollón, también dentro de este ciclo. Pero, ¿cómo vivieron la penuria? ¿Cómo vivieron el megapagón con el servicio del agua? ¿Cómo se organizaron? La organización viene, o sea, nosotros, gracias a Dios, nuestro acueducto funciona por gravedad. O sea, para eso no necesita agua, no necesita electricidad. Para llegar a nuestra casa, ¿qué ocurre? Ok, llega el tanque subterráneo, ahí viene el problema. Claro. El agua está ahí. Sí. ¿Cómo el agua sube al piso 6? Eso sí. Es imposible, es de manera mecánica. Y ahí tuvieron que los vecinos ponerse de acuerdo, bajar los caballeros del edificio y de alguna manera tratar de proveer de agua a todos sus vecinos y sobre todo los que están en la parte de arriba. Ya de por sí nosotros sufrimos en este momento una gran penuria por el agua porque nosotros estamos racionados. Nosotros sí dependemos de que llueva o que no llueva. No dependemos de la electricidad, pero sí es ya en este momento nosotros estamos recibiendo agua cada 15 días porque no hay manera de que la recibamos de otra manera.
Pero al estar organizados, al hacerlo por sector, el sector que le correspondía el agua sabía que le iba a llegar. Lo que tenía era que organizarse para que esa agua subiera hasta los apartamentos. Pero el agua nos llegó, poca, pero nos llegó, porque apenas nos llega, al máximo que le llega por 24 horas y no le vuelve a llegar hasta dentro de 15 días, por los momentos. Esperemos que eso se regule cuando empiece a llover. Pero de esa manera llevamos lo del agua. También hay otra cosa, el sistema está frágil de electricidad, o sea, todavía no está realmente al 100%. Y para eso también hemos hecho una campaña interna para que la gente evite, a pesar de que nosotros todo es eléctrico, porque no tenemos sistema de gas, ni hay gas por tubería. Entonces, muy pocas son las personas que tienen bombonas de gas. Todas las casas y todos los apartamentos, todo es eléctrico. Pero se nos pidió tratar de colaborar en el uso de la secadora, en el uso de las cocinas, en el uso de los secadores de pelo, en todas esas cosas, para evitar que se sobrecarga nuestra subestación y poder tener electricidad todos. Entonces, eso ha sido una constante y los vecinos han colaborado en eso y eso es importante resaltar. Agradecido, Gladys, que hayas compartido con nosotros la experiencia de la urbanización Miranda. Ella es Gladys Mogollón. Para comunicarse con Gladys y con la Asociación de Vecinos de la Urbanización Miranda, tienen ustedes las redes sociales y los puntos de contacto en pantalla en este momento. En otra entrega de estas conversaciones especiales producidas por Comunidad TV para la Escuela de Ciudadanos, micondominio.com y radiocomunidad.com, vamos a conversar con Gladys Mogollón el hecho de ser una urbanización que tiene su propio acueducto. Gracias por acompañarnos. Gracias, Elías.